Hola, ¿qué tal? Yo soy Paulina Santis. Y yo soy Fernando Ordocoitia. Esto es Al Derecho Podcast. En esta serie de episodios estamos hablando acerca de insolvencia y en el capítulo de hoy trataremos el acuerdo bilateral como un tema muy importante y novedoso en materia de la insolvencia. Claro, para ubicarnos o para estar centrados en el tema de hoy, Deben hay ver el video que, anterior. sí, hay que revisar el video anterior, Sí. que hicimos una pequeña introducción sobre la insolvencia. Sin embargo, voy a tratar de resumirla acá para estar contextualizados. La insolvencia en todo momento busca que el deudor pague a sus acreedores, que lo pague reconociendo sus nuevas condiciones económicas, los cambios que ha tenido en su vida, sus incapacidades de pago. Es decir, que pague con las condiciones que tiene hoy y no con las que tenía al momento en que recibió ese crédito, porque tuvieron que variar para mal. Entonces, anteriormente teníamos que hacer un acuerdo con absolutamente todos. El acuerdo bilateral hoy se habla como una posibilidad para pagarle solamente a unos acreedores en específicos, unos acreedores que tienen unos privilegios. Esto no significa que inicies la insolvencia y solamente convoques a esos que quieres, no. Tienes que convocar a todos, tienes que intentar negociar con todos, pero si no se puede, entonces se abre esa puerta de pagar solamente a algunos, a esos privilegiados. De acuerdo. Hasta el 11 de febrero del 2025, si una persona estaba interesada en conservar su patrimonio y debía acudir al trámite de insolvencia, la única opción que tenía disponible era hacer un acuerdo general, es decir, le pagaba todo a todos. El 11 de febrero de 2025, la norma cambia y nos dice, mire, si usted tiene unos acreedores con quien tenga unos créditos garantizados y otros requisitos, con esos acreedores podemos intentar una negociación. Pero ojo que no va a ser automático. Como lo decía el doctor Fernando, no es que solamente cito al acreedor con quien tengo la prenda, la hipoteca, no. Yo lo cito a todos. Les respeto su expectativa legítima de recuperar esa cartera. Les hago una propuesta a todos. Si esa propuesta general me fracasa, se me habilita la posibilidad de negociar solo con esos acreedores con quien tengo esa prenda, esa hipoteca. Ojo, no es que a todos les voy a hacer un ofrecimiento de 100 pesos para que me digan que no. Y luego cuando le voy a proponer a los acreedores privilegiados les ofrezco 150. No, yo tengo que hacer mi propuesta objetiva con mi capacidad de pago real. Claro, ahí cómo se ve materialmente esto, porque es muy importante eso que dices. No voy a decir tengo 100 para que todos digan que no y después sí saco la cartera, no. Materialmente se ve así. Hay un deudor, por ejemplo, que debe 100 millones de pesos a todos sus acreedores, serán tres acreedores, ¿cierto? Esos tres acreedores, si yo les puedo pagar de a millón de pesos, se va a 100 meses ese plazo, o un poquito más porque habrá reconocimiento de intereses quizás. Si ellos, los acreedores, con esa propuesta de pago que yo le he hecho, me dicen que no, porque ese plazo es muy alto, es muy extenso, entonces se abre la puerta para que le pueda pagar a esos acreedores garantizados. Es importante que entendamos cuáles son esos acreedores garantizados, pero ya les explico. Entonces, con esa misma propuesta de pago que yo le hice a todos esos generadores que me dijeron que no, les voy y le hago una propuesta de acuerdo bilateral a esos privilegiados y ya no estaría hablando de 100 meses porque pues ya no tendría que pagarle a todos, sino que por lo menos se puede haber disminuido a 30 y eso sí es aceptable para ese acreedor en específico. Entonces, todo esto va generándose en las dinámicas propias de la negociación, incluso desde el momento en que se plantea la teoría del caso. No porque vayamos con la mala intención de ir a buscarlo, no, sino porque las mismas capacidades de pago y ya la experiencia nos dice cuáles son algunas políticas de unos acreedores muy específicos, entidades muy grandes, pues Bancolombia, Banco Bogotá, Da Vivienda, que estamos con ellos casi que en todos los trámites, sabemos que van a aceptar y que no. Eso es lo que se estructura de un acuerdo bilateral. Requisitos. ¿Cuáles son esos acreedores privilegiados? ¿Por qué son privilegiados? Vamos a hablar de acreedores con quien yo tengo una hipoteca legalmente constituida, Y registradas, porque no solamente registrada. la Ujú. escritura, pues Y ojo que hay bienes que tienen varias hipotecas, entonces ahí hay que coger la lupa,
un certificado de libertad y tradición reciente, escrituras, no porque la escritura diga primer grado, la hipoteca es de primer grado, no es la que primero se registra, listo. Entonces, ojo, si nos están escuchando acreedores y dice, claro, es que yo tengo una hipoteca, no, mire, de primer, de segundo grado, ¿cómo vamos a hacer allí? Listo. Segundo, acreedores con quien yo tengo una prenda, lo que suelen llamar el vehículo está pignorado, listo. Muy importante. Hay vehículos que solo tienen garantía mobiliaria, que esa es otra figura. Si solo tiene garantía mobiliaria y no tiene prenda, no vamos a poder proponer un acuerdo bilateral. ¿Listo? Miren pues que no es como tan sencillo que, sí, con el acreedor comprendario, el hipotecario, dicho suena recitado. Hay que coger documento por documento a ver de qué se trata. Incluso tenemos en este momento en curso un proceso en donde en la licencia de tránsito llamada tarjeta de propiedad dice que el vehículo tiene una prenda, pero en la contestación de la petición que le hicimos a la entidad nos dice no tiene prenda con nosotros. Eso es súper importante para la estructura de ese caso porque si ese cliente, que es su único bien, no lo tiene prendado, él ya no va a tener incentivos para hacer un acuerdo general, me explico. El carro está evaluado, si mal no me falla la memoria, en 40 millones de pesos. Y para él hacer un acuerdo general estaría pagando más de 100 millones de pesos para salvar ese vehículo. ¿Me siguen un poco como la idea? Entonces es cumplir con ese deber del abogado de asesorar bien al cliente y de hacerle que él mismo decida si quiere pagar una cifra que excede por mucho el valor real en el mercado del bien O entregarlo. o entregarlo como parte de pago de las obligaciones o como, bueno, pago total ya no será, pero sí como parte de pago que de lo demás va a resultar exonerado. O también sobre la posibilidad de negociar sobre eso. Exactamente. Pero lo que quiero decir es, vamos a habilitar varias aristas y la norma, desde que puso sobre la mesa la posibilidad de un acuerdo bilateral, es decir, desde que ya no estoy cerrado a que si tengo que negociar es con todos, sino que puedo irme a negociar con estos acreedores, así podemos analizar varias estrategias. Entonces, requisitos. Vamos a tener unos bienes, vamos a tener unos créditos privilegiados. El privilegio va a ser de garantía sobre esos bienes y adicional, estos bienes deben tener unas características importantes. ¿Cuáles son? Claro. Primero, si estamos hablando de un bien hipotecado, ese bien inmueble tiene que ser el de la vivienda, porque no podemos pretender entonces ir a salvar el acuerdo en un acuerdo bilateral, un bien con el cual estoy percibiendo pues un interés económico, lo tengo arrendado o algo por el estilo. La finalidad de la norma es conservar ese inmueble que es De habitación de familiar. habitación familiar, tuyo personal, pues, pero es la estructura. Sabemos que la vivienda, pues, en Colombia y es muy del colombiano, tiene muy interiorizado que lo primero es su vivienda, que es un factor fundamental en la vida. Entonces, el legislador reconoce eso y dice, listo, acuerdo bilateral, primero, que tenga esa garantía, esa hipoteca, y segundo, que tú la habites. No vaya a ser que me salgas con la hipoteca del acuerdo, pues, del otro inmueble que estás explotando. Si estamos hablando de los vehículos, el requisito entonces, como decía doctora, es que esté prendado y que éste sea necesario para tu productividad económica o para tu vida en relación. ¿Qué significa esto último? Ve, que sea totalmente necesario para ti, para tu entorno, para el desempeño de tu vida cotidiana. Para llevar al niño al colegio, para llevar a los abuelos a la cita médica, para salir a pasear en la familia. O si es, por ejemplo, el vehículo del comerciante, que también está aquí beneficiado por esta norma, el pequeño comerciante, que ya hoy ya no lo veo tan pequeño, porque si multiplicamos 1.000 salarios mínimos al precio de 2026, estamos hablando de personas que tienen un capital bastante grande. Entonces es ese vehículo que, por ejemplo, usa el comerciante para su farmacia, que usa el comerciante para recoger las mercancías de los proveedores, para distribuir esas mercancías. Es ese vehículo fundamental para que el core del negocio se pueda ejecutar. Listo. Y hablando de esos requisitos es importante lo siguiente, tampoco se puede pensar que es una mala práctica de ir a constituir entonces al momento de iniciar la insolvencia la hipoteca o ir a prendar con ese acreedor, unámonos aquí y defraudamos a los otros. Esos son delitos y eso además es fácil de desvirtuar en un proceso. Entonces, no caigan esas falsas promesas porque tiene consecuencias graves
y desconfíe del abogado que se lo está siquiera insinuando. ¿Qué pasa, doctor Fernando, con los acreedores con quien yo no logro ese acuerdo? Porque, ojo, yo los llamo a todos, hago un intento de negociar con todos, no me funciona. Les digo, hombre, no se vayan ustedes acreedores privilegiados, intentemos nosotros acá negociar. Eso es importante que lo dices porque la norma dice expresamente cuando fracase el intento de negociación con todos. No es que usted salga de entrada, simplemente lo cité porque me tocaba, con usted no quiero hablar con esto. No, intente hacer el acuerdo, si no se da, entonces ahí sí se abre la puerta de los que están garantizados, venga, no se me vayan, intentemos un acuerdo de pago bilateral. Si logramos ese acuerdo bilateral, primero, el bien inmueble o mueble, pues el vehículo o la casa, que es susceptible de ese acuerdo, sale de riesgo de una liquidación. Es decir, que no lo va a decir el juez, entréguelo como parte de pago. Eso es fundamental, sale de ahí. Es más, si tú incumples después ese acuerdo de bilateral, no va después a la liquidación. Lo que hace es que se puede reactivar el cobro por ese acreedor garantizado. Esas son cositas un poquito más técnicas, pero Pero pues palabras más, palabras menos, si usted le incumple a ese acreedor con quien hizo su acuerdo bilateral, él lo va a poder demandar para quitarle esa casa, para quitarle ese carro. Y no va y a tener que llamar a nadie más, ni va a tener que, no, es que los otros de allá con quien usted no negoció, no, eso no tiene que ver nada, listo. nada. Y segundo, si no se logra ese acuerdo bilateral, fracasa y entonces se va a la liquidación con todos los acreedores. Pero entonces estamos en el mejor escenario. Lograste el acuerdo bilateral. Sale a pagar ese acuerdo en la forma como lo estipulaste. Sigues conservando esa vivienda pues habitacional, la importante para ti. O sigues conservando ese vehículo que es importante también para tu productividad o para tu vida en relación. Los otros acreedores que no estaban privilegiados y que no fueron susceptibles de un acuerdo bilateral pasan a la liquidación patrimonial. Es otra fase del proceso de insolvencia. En esa fase ya tenemos muchos videos donde estamos conversando al respecto, pero lo que sucede es entonces que el juez va a llamarlos y va a decir, listo, veamos qué va a suceder con estos saldos que no se lograron pagar, que son pues De no aquellos susceptibles de acreedores acuerdo. que no, exacto, de aquellos acreedores que no tenían un crédito privilegiado. Exactamente. Entonces ellos van a seguir ese trámite de la liquidación y al final, si tienes otros bienes que no eran esos garantizados, se pagará con esos mismos bienes. Si no tienes, pues tendrá otras consecuencias que se definen en la sentencia. Muchas veces puede ser la exoneración del pago, muchas veces puede ser, incluso en esa fase cambió tus condiciones y en ese momento otro acuerdo. Bueno, se abren otras muchas posibilidades, pero ellos pasan a esa siguiente fase de liquidación. Y el acuerdo bilateral y ese acreedor queda acá con unas condiciones de pago y recibiendo pues ese acuerdo, ese pago mensual que hayas convenido. Ojo, pues que no es que el operador en insolvencia le va a decir al abogado que está a cargo de su proceso, doctor, como ya le fracasó el intento de acuerdo con todos, ¿tiene usted alguna propuesta de acuerdo bilateral? No. Uno le toca estar ahí muy pendiente para levantar la mano y decir, acreedor fulano y sutano, de pronto podemos revisar la posibilidad de un acuerdo bilateral. O sea, no es que la norma nos vaya a llevar como en el paso a paso, no, uno tiene que estar muy concentrado en la estructura y en la estrategia del caso. Y si es un acuerdo bilateral, estar también muy centrado en cuáles son las políticas de la entidad, porque no vamos a tener ahí mucho margen. Si esa entidad nos vota que no a un acuerdo bilateral, ojo, porque ya tenemos un no de todos y después vamos a tener otro no de lado las entidades con quien tenemos hipotecas, prendas. ¿Qué significa entonces? Que nos fracasó por completo la etapa de negociación. Sí, no es atribuible siempre al abogado. O sea, No, es importante tener un buen abogado para que se logre si es que esa posibilidad se da. sí. Y si no se da finalmente, no es tampoco culpa del abogado, pues ya usted estará viendo la gestión que él le hace. Nosotros en acuerdos bilaterales tenemos bastante experiencia. Si antes abogados se ha dado, desde que se hizo esa reforma en febrero, Fuimos la tarea. pioneros. No lo quería Sí. decir así No, fuimos tan pioneros. No, egocéntrico, nada, pero salía la nada. norma radicando esa posibilidad Mire, y muchos personas del gremio, abogados, operadores, nos decían eso porque se van mire, a le tirar voy ahí. a decir sin, sin adornos. El 11 de febrero del 2025 la norma cambia. Sabíamos hace mucho tiempo que la norma iba a cambiar en algún momento, pero pues nadie se imaginó que ese día, después del almuerzo, nos llegara pues la notificación.
Y en la oficina lo que hicimos fue parar la operación en el sentido de no se radiquen más procesos en este momento, vamos a estudiar. Y la norma nos habilitó varias posibilidades. Y yo ahí sí tengo que sacar pecho y ser muy orgullosa, porque nosotros nos dimos el gusto de tener al menos 2 y 3 procesos por cada variable que la norma traía. Y dentro de esas variables está el acuerdo bilateral del que estamos hablando. Y no tenía la norma un mes de expedida, de estar rigiendo, cuando ya nosotros estamos celebrando el primer acuerdo bilateral. Y fue por lo alto, porque en ese proceso fue, tras de acuerdo bilateral era una insolvencia familiar que, paréntesis, insolvencia familiar, hombre, me voy a insolventar con mi pareja, con mi hijo, con mi papá, con mis hermanos, el núcleo. ¿Para qué? Para cuidar el bolsillo familiar. En esta casa somos mi hermano, mi esposo y yo. Y resulta que este bolsillo familiar, conformado por nosotros tres, está afectado. Vamos a insolventarnos, los 2 de 3, los 3, vamos a ir los 2 o los 3 al mismo proceso. En expedientes separados, pero coordinados, respetando que la cuota que nosotros propongamos para el pago cuide ese bolsillo familiar. ¿Sí? Entonces, se trae sus deudas, las mías, si somos codeudores entre sí, si no, todo. Y entonces nosotros se nos juntó todo, se nos juntó una familia, los esposos, que querían salvar un patrimonio bastante importante, considerablemente importante, una casa que supera el promedio muy lejos de una casa en Colombia, el carro de él y el carro de ella. Esos eran los 3 bienes garantizados, aparte de insolvencia familiar. Y en esa audiencia nos estrenamos todos, los abogados de los acreedores, la operadora. Nos discutían que si coordinadamente era el tiempo o no, que cómo se nos iba a duplicar la cantidad de acreedores conectados, porque claro, por ejemplo, ellos dos tenían al acreedor A, pero esa acreedora A mandaba 2 abogados, el abogado por el trámite de él, el abogado por el trámite de ella. Entonces, imagínense coordinar ese montón de cabezas, la norma acababa de salir. Eso no es ser irresponsable, eso no es falta de experiencia, eso es uno ser arriesgado y estudioso. Y sacamos adelante el acuerdo. Y de ahí para adelante hemos sacado acuerdos bilaterales a 2 manos, porque estratégicamente en ciertos procesos es lo que conviene. Pero no significa que siempre que un cliente tenga prenda, hipoteca o las dos, le vamos a sugerir ir a un acuerdo bilateral. No, señor. Cada caso tiene sus particularidades, porque si a usted el patrimonio que tiene, su flujo de caja mensual le da para pagarle a todos los acreedores, no va a importar que usted tenga casa, hipotecada, carro, prenda. No, si le da para pagar a todos, le va a tener que pagar a todos. Listo. Entonces, cierro el paréntesis, acá bastante emocionada, pero es que a mí me encanta, a mí me encanta. O sea, yo dije, vea, nos dieron flores, pocas, palos, todos los que quiera. Porque hay otra forma, y es cuando la persona no tiene nada de bienes, pero eso lo vamos a hablar en el otro episodio que viene después de este, y ese sí era arriesgadísimo, porque acuerdo bilateral al fin y al cabo era un acuerdo, y acuerdos hacíamos todas las semanas. Pero la de la liquidación directa, sin bienes o con bienes, es así fuimos disruptivos. Bueno, pero ahí, gracias por el paréntesis, te emocionaste bastante. Bastante. Pero sí, eso da fe de lo que nos gusta estudiar en la oficina, de la Sí, experiencia que venimos desarrollando. Nos estrenamos con un caso muy, muy particular. Hemos venido ejecutándolos. Ya tenemos la experiencia de saber, porque esto es muy importante. Si estamos explorando un acuerdo general, los acreedores ahí están sentados en eso y están con unas políticas específicas para un acuerdo general. Cuando esa puerta se cierra y estamos en un acuerdo bilateral, las políticas de ellos cambian, puede flexibilizar de pronto o ampliar el plazo, porque claro, ya no estoy como acreedor legítimo ese pensamiento, pensando que me está diciendo que va a pagar en 300 meses, pero como ya no están los otros, ahora me va a pagar a mí en 70 y meses, no va a ya es tener más que compartir la atractivo. cuota. Y ya la cuota no se va a dividir, tengo más garantía de que esa cuota que él tiene se vaya toda, pues directamente a mí. No tiene riesgo de que en una falle entonces le pague a uno y a otros no. Entonces todas esas dinámicas cambian en el momento en que estamos sentados ya en el acuerdo bilateral. Ojo, fracasado el acuerdo general, intentado. Tenemos que tener eso en cuenta. La finalidad de la norma, creo que con las reformas sigue estando. Se abrieron nuevas posibilidades para pagar, pero la finalidad es pagar, ¿cierto? Yo voy a ser muy enfático ahí porque hay que respetar a los acreedores. La insolvencia en Colombia no se puede devolver.
un ejercicio o un proceso para defraudar a acreedores. No puede ser con unos estándares mínimos o requisitos mínimos. No puede prestarse para que entonces tomen crédito y después defraudar. No puede prestarse para ir a constituir hipotecas sabiendo que después, mala fe, eso es totalmente mala fe, Y eso se ir puede al probar. proceso. Eso se prueba y son delitos. Nosotros no Y estamos cuando ahí. nosotros somos apoderados de acreedores, somos muy incisivos con eso. Y cuando somos apoderados de deudores, somos muy francos con el deudor. Porque uno también sabe. Eso se nota. Desde que el deudor se sienta con uno en asesoría, uno lo intuye. Uno Sí, sabe y uno dice, no está. Bien, en la oficina han llegado personas que hoy cierran el negocio y a los 8 días, doctora, es que cómo es posible que a mí me hicieron otro crédito y es este y es por un carro. Pero el carro no está a nombre mío, no se preocupe, yo fui el que tomó el crédito. Vea, a mí me llaman y me dicen eso y yo enseguida dije, este señor, claro, lo que hizo fue una mente criminal que se visionó más allá y dijo, como ella me habló de esto en la insolvencia, porque uno en la asesoría tiene que explicar a la persona todo. Al final, el cliente es quien toma la decisión acerca de su proceso. Él fue más allá, 3 pasos. ¿Qué nos tocó hacer? Terminar el contrato. sí. Porque enteramente la tarjeta profesional de uno no vale acolitarle los intereses personales de quien con una estructura criminal se imagina unas cuestiones que, queriéndolo soportar en la norma, queriéndolo hacer pasar como legal, en realidad están defraudando. Y así tampoco. Así es. Entonces, la invitación a todos es que nos visiten, que agendemos una asesoría para conocer su caso, para determinar cuáles son las posibilidades de pago que tiene, cuáles son también desde esa primera asesoría sus realidades y decirle, usted no le da para pagar, esta otra posibilidad de la liquidación que vamos a hablar en otro video. O si, mire, el plan A es pagar a todos, el plan B puede ser pagar a esta persona si no se da, que es un acreedor garantizado, un acuerdo bilateral. Y en fin, estudiar todo lo que la norma te permite a ti en tu caso en concreto. Las puertas de la oficina son abiertas. La doctora Paulina tendrá el gusto de atenderlos. En O algunas usted, ocasiones compañero, ajá, vea, tendré la ocasión. mejor que en tratándose de acuerdo bilateral, yo lo remito con Fernando porque de verdad que él se ha graduado en acuerdos bilaterales. O sea, él es el negociador oficial de la oficina. eh, los acuerdos toca pedalearlos por fuera de audiencia, porque las audiencias generalmente las citan media hora, 40 minutos, una hora, y en realidad hay muchos términos y condiciones que se tienen que conversar con los acreedores. Y esa paciencia yo la he desarrollado con el tiempo por el ejercicio de la profesión, pero a él le fluye natural. Sí, las audiencias son hoy, se suspenden por cualquier situación, 10 Sí. días. Si yo me voy a presentar la petición son 15 días. Doctor, usted me dejó ese correo, por favor, por fuera de audiencia, suministreme el certificado. Nos ahorramos de pronto cualquier controversia, cualquier objeción. Todas esas son labores propias del abogado, no que lo voy a llamar, pues, acreedor, venga y pongámonos de acuerdo. No, Conmigo no, no no es cuenten para para eso. inventarlo a almorzar. No me Jamás, cuenten conmigo jamás, para eso. jamás, jamás. Vea, en la oficina somos muy estrictos en esas situaciones. El ejercicio de la profesión tiene que ser digno. Uno no se anda sentando con la contraparte para buscar contubernios al respecto del proceso. Uno si se sienta con la contraparte es para buscar la solución del caso y en el término de lo legal. Y yo creo que nunca nos hemos sentido ni siquiera con la sugerencia de un acreedor acerca de ninguna ilegalidad. Siempre, y perdón que se los diga, las ilegalidades que hemos aquí percibido, olido en el ambiente han sido de deudores, pero jamás hemos tenido como esa zozobra o esa sensación muy fea de cara a un acreedor que diga, claro, doctor, si usted quiere un acuerdo, entonces, pues eso no, jamás, jamás, jamás ha pasado. Claro, Pero sí hemos tenido que corregir a deudores y no aceptarlos en la oficina porque vienen con sus, no claro. sé, con sus cosas feitas. Sí, entonces, Santis Abogados procura por hacer los trámites bien. Les decía, nos acompaña la experiencia, nos acompaña el conocimiento, nos acompaña la academia y estaremos muy felices por recibirlos, sea con el fines de explorar un acuerdo venal o un bilateral o cualquier otra posibilidad que nos dé la norma. O de la liquidación directa con o sin bienes que ya vamos a revisar en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias, doctor Fernando. A ti, doctora.